Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que Dios te bendiga en esta mañana. Estamos listos para llevar un devocional más esta mañana de martes, una mañana calientita aquí en el Valle de Coachella. Para quienes viven fuera, pues estamos estos días siempre arriba de los 100 grados Fahrenheit, así que hace calor aquí en el valle. Pero estamos agradecidos con Dios de que podemos llegar hasta su casa, hasta su hogar, su trabajo, su auto, donde quiera que se encuentre, como dice nuestro pastor, llevando una palabra de Dios. Claro que sí. Buenos días, Pastor Omar. Muy buenos días. Un abrazo, saludos a todos. Tal vez están algunos de viaje, puesto que todavía estamos en vacaciones, ¿no? Para el periodo escolar y todo, que ya, algunos ya iniciaron, otros están próximos. Los últimos días de vacaciones, de descanso. Sí, los últimos días de descanso, así que tal vez puede haber padres por ahí que están aprovechando, otros están trabajando. Gracias por permitirnos entrar ahí a su tiempo y a su espacio, tal vez ahí con sus audífonos, sus ears. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, donde usted está escuchándonos también. Gracias. Y bueno, le pedimos que participe con comentarios, como dice Pastor Omar, con manitas, saludos, corazoncitos, likes, comparta la palabra de Dios, comentarios acerca de la reflexión de la palabra este día, este hermoso devocional acerca del viaje, el viaje de la vida. Así que va a estar muy interesante, muy rico, para que todos podamos aprender más de la palabra de Dios. Y sí, hoy es un tema que vamos a compartir muy interesante para todos ustedes, y es hablar acerca de el viaje de la vida. Y creo que todos tenemos una historia de vida, todos hemos estado viajando, aparte de los viajes que hacemos de ciudad a ciudad, pero nuestra vida ha sido un viaje con paradas, con escalas, con retrasos, pero aún así estamos aquí echándole muchas ganas y agradecido con Dios porque nos permite seguir en este viaje. No nos han botado del avión, seguimos todavía aquí en este viaje, en esta aventura de vida que nos ha tocado. Y lo más importante de todo es que vamos con la mejor compañía. Estamos al lado de Dios y Él nos está guiando y nos está guardando dentro de este viaje que nos ha tocado emprender. Así es, por supuesto. Así que vamos a tocar ese tema, el viaje de la vida. Es un tema bastante rico, bastante extenso, bastante, extraordinario para poder pensar, poder comentar, poder hacer devocionales, poder usted escribir también acerca de lo que Dios le enseña, le revela, o a lo que Dios le dirija a través de este hermoso devocional que vamos a dar inicio. Y hablando obviamente del viaje de la vida, ese viaje que todos iniciamos, Omar, desde el momento en el cual nacimos. Desde ese momento comenzamos un viaje por la vida extraordinario, lleno de buenas experiencias, lleno también de malas experiencias, lleno de lloros, de tristezas, de alegrías, de triunfos, de victorias. Las etapas de nuestra vida, cómo olvidarlas, la manera que íbamos creciendo, íbamos teniendo experiencias, y las experiencias de nuestro alrededor, lo que íbamos teniendo, Omar, nos iba formando al grado de que, somos las personas que somos hoy, pero influenciados también por aquellas personas que nos rodearon, las experiencias que tuvimos al crecer, y han hecho, lo que hoy somos como personas, como individuos. Claro, solamente estoy hablando de lo que es la vida en sí misma, en su área física. Todos tenemos, las diferentes experiencias que se asimilan mucho a la vida espiritual, a la cual el apóstol Pablo dijo que somos nuevas criaturas, de manera que si alguno está en Cristo, es nueva creación, es nueva criatura, es decir, ha empezado de nuevo, ha nacido de nuevo y tendrá sus experiencias ahora en un crecimiento, en un reino, en el reino de Dios. Ahora será diferente su nacionalidad y sus experiencias no serán muy distintas a la del área física, ¿verdad? Así que va a estar llena de riqueza. Así que vamos a hablar acerca de eso, Omar. Es un tema bastante lindo. Un tema que, aparte de todo, nos permite también viajar a nosotros mismos en nuestro pasado, en nuestras historias, a través del tiempo, y decir, ¿quién era yo antes de emprender este viaje? ¿Quién era, cómo era mi vida antes de iniciar este viaje con Cristo, de que conocí a Dios? ¿Cómo había sido mi vida antes? Cómo había cometido errores, pero ya cuando empecé este nuevo viaje de ser una nueva criatura en Cristo, todo ha cambiado, ha habido cosas distintas en mi vida, veo la vida de una manera distinta. Y es, por ejemplo, pastor, como cuando viajamos y vamos viendo los paisajes de cada lugar.
y vamos viendo y ¡ay, qué hermoso! Nieve, árboles, Sí. montañas verdes. Y luego nos toca viajar hacia el sur y solamente montañas de piedra, desierto, carreteras planas, largas. Interminables. Y hacemos las comparaciones. ¿Qué diferencia de cuando viajé para acá? ¿Qué diferencia de cuando estoy acá? Pues es lo mismo. ¿Qué diferencia cuando vagaba sin Cristo, cuando caminaba sin Él, cuando no lo conocía? ¿Y qué diferencia ahora que tengo a Dios de mi lado para seguir avanzando, al Espíritu Santo que me guía, que me redarguye y empiezo a ver esa nueva vida? Y como nos dijo una vez nuestra hermana Eloísa en las conversaciones, pastor, el día que acepté a Cristo, comencé a ver hasta las flores bonitas, escuchar el canto de los pájaros, porque su vida fue totalmente distinta. Y bueno, la gente se conecta con nosotros esta mañana, gracias a nuestra hermana Magda Recio, nos deja unos corazones y unas manitas. Bienvenida en este devocional. Adalberto López nos dice Dios les bendiga. María Armenta nos deja unas manitas. Y Adalberto nos dice, les pido oraciones por mi vida. También Evelia Mesa nos dice, muy buenos días, pastores, va a estar bueno. Bendiciones. Sí. Y eso que todavía no empezamos, Evelia, vamos arrancando, prendiendo motores. Va a estar bueno. Tocando acerca de el viaje de la vida, es extraordinario porque es un tema que todos nos identificamos con el Omar desde el momento en que nacimos, en las regiones en las cuales nos tocó nacer, digo las regiones, más que nada, porque la mayoría, bueno, somos de ciudad, otros de pueblos pequeños, otros de ejidos, otros de ranchos, ya sea nuestro México, qué sé yo, Belice, Guatemala, Honduras, qué sé yo, todo Centro y Sudamérica también, que hay personas que nos miran para allá. De hecho, la vez pasada nos saludó una pastora, también creo que era de Argentina. También la pastora, ¿verdad? Unos saludos si nos está viendo, o ve esta transmisión también. Y así diferentes personas a través de Latinoamérica. Así que es algo con lo cual todos nos identificamos, un viaje. La vida es un viaje, consta de estaciones muy hermosas, las cuales quisiéramos eternizar, plasmar, que se detenga el tiempo y que ya no se mueva más. Pero desafortunadamente es una estación nada más que tiene que pasar. Hay estaciones frías, hay estaciones grises, hay estaciones de dolor, de lágrimas, de angustia, de lloro, de tristeza, de melancolía, de sentimientos encontrados. Hay estaciones de todo en la vida. Y cuando estas estaciones llegan, quisiéramos también que pasara rápido. Así que la vida consta de todo ese tipo de estaciones, las etapas mismas en los años, en el cuerpo. Va cambiando el pensamiento, la mente del hombre y la mujer van cambiando a medida que pasan los años en su cuerpo. En fin, es un viaje que lo resumo de esta manera, en las palabras de Jesús en Juan 14. Él dijo, yo voy a preparar pues lugar para todos ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, la vida es un viaje, este es el viaje de la vida. Tenemos un destino que es estar con Cristo, que Cristo ya se fue delante de nosotros y por sus propias palabras dijo, yo voy a preparar lugar. Es decir, ustedes van camino hacia allá y no hay forma de retroceder, ni que congelen el tiempo, ni que te quedes en tus 20 años, en tus 30, en tus 40, en tus 50. No, nada se puede detener. Va camino a ese destino al cual Jesús dijo. Lo importante es encontrarnos en el camino, siguiendo a Jesús, para que se cumpla su promesa sobre nosotros. Donde Él está, nosotros un día estemos también. ¿Dónde? En la casa del Padre. Voy de vuelta al Padre, voy a la casa del Padre para preparar. Es más, en la casa de mi papá, dice, hay muchos lugares para ustedes. Yo voy, me adelanto en el viaje del camino para prepararles lugar. Así que esa es, vamos, la connotación más importante de la vida. La vida pasará y un día nos vamos a encontrar con Cristo. Mientras nos encontramos en este viaje transeúnte, simplemente somos, decía una canción muy antigua, somos peregrinos. Soy peregrino aquí, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros, nada más. Vamos de paso en esta tierra y en este cuerpo. Sí, y en este viaje, en este peregrinar, como bien apuntaba usted hace un momento, se vive de todo. Sí. Se vive en momentos de felicidad, de alegría, de celebración, de gozo, pero también estás en esos momentos de dolor.
y no se pueden evitar. No podemos decir, por aquí no pase. Sí, ¿Sí? Es necesario pasar por ahí porque algo vas a aprender y porque eso te va a llevar al destino que vas. Es como querer ir por Tijuana y no querer pasar por la Rumorosa. ¿Verdad? Es que yo no quiero pasar por ahí. Bueno, entonces váyase en un avión. No, es que le tengo miedo a los aviones. Entonces, vayas en barco, pero si se hunde el barco, ¿no? O sea, a todo le encontramos algo, un porqué, pero forzosamente tienes que pasar para llegar a tu destino. Y la vida siempre va a tener ese tipo de situaciones, esos momentos duros, esos momentos de dolor, de aprendizaje para nuestras vidas, que siempre que pasemos esa área, esa estación, llegará el momento que digamos, hasta en ese momento de soledad, de oscuridad, Dios estuvo conmigo. Dios siempre nos quiere enseñar algo en esos procesos del viaje. Así es. Bueno, es un tema con el cual todos nos identificamos de una manera u otra mientras escuchamos este hermoso devocional. Bueno, la base que tocamos es el libro de Mateo en el capítulo 16, verso 24, en el cual dice: y entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primero, es un acto voluntario, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí. Ahora, hay algunos factores a resaltar. Es el acto voluntario de seguir a Jesús o no seguirle. Por eso Jesús dijo: si alguien me quiere seguir, si alguno de ustedes quiere venir conmigo, si cualquiera de ustedes que me escucha quiere seguirme, hay cosas que deben hacer: negarse, tomar su cruz y síganme. Entonces es interesante la propuesta de Jesús, el desafío de Jesús para sus discípulos, ya que es un momento bastante fuerte, es un momento muy determinante de la historia y del ministerio de Jesús en el cual se encuentra. El contexto es el siguiente, la historia que se relata, el hecho es el siguiente: es de que Jesús le dice a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén para padecer, o sea, voy para morir. Continuamente Jesús les decía a sus discípulos: yo voy a morir, yo seré azotado, yo seré entregado. Pero sus discípulos como que no lo querían entender, no lo querían captar. En esta ocasión Jesús les dice nuevamente: es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque es necesario que yo padezca. Voy a padecer mucho por los ancianos, por los escribas y por los sacerdotes. Entonces es interesante las personas o los personajes que Jesús menciona, con quién Él va a sufrir, de quién Él va a padecer, quiénes son los que lo van a entregar, quiénes son los que lo van a azotar. Fíjense qué interesante es eso. Ahí tenemos muchos principios para hablar y extendernos, ¿verdad? Porque Jesús está mencionando a los ancianos. Los ancianos se supone que deberían de guardar ellos las tradiciones y las costumbres de la ley y del pueblo judío para continuarlo. Pero ellos se iban a oponer a Jesús. Los escribas, quienes eran los intérpretes de la ley para que la ley se hiciera conforme estaba escrita, ellos también se iban a oponer a Jesús. Qué interesante es eso. Y los sacerdotes pues no querían competencia, no querían que Jesús les quitara, ¿no? su lugar. Ellos eran los que pasaban. Y recuerdas aquel hermoso pasaje que quién no lo va a conocer, ¿verdad? Del buen samaritano, donde pasa aquel sacerdote, ve a aquel hombre tirado, golpeado, robado. Bueno, no podía levantarse aquel hombre, y pasó un sacerdote y solamente pasó mirando, solamente observó y continuó su camino, sin compasión, sin misericordia, sin amor al prójimo y sin nada. Entonces es interesante los personajes que Jesús menciona en esto. Es necesario que yo vaya y padezca a causa, de estas personas que ya he mencionado. Para eso Jesús dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Este es el viaje de la vida cristiana, Omar. Este es el viaje inevitable de todo cristiano. Esta es la propuesta y también la interrogante de la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo somos capaces de seguir a Jesús? ¿Verdad? ¿Cuánto es necesario en nuestras vidas para que seamos fieles a Él en su obra?
¿Qué cosas serán necesarias para nosotros obtener de Dios para que le seamos fieles y permanezcamos? Seamos personas que permanecen fieles y leales a su obra a través del tiempo, a través de los años. ¿Qué cosas se necesitan para mantenerse firme, sobre todo en estos tiempos, que son tiempos muy difíciles? Bien, Jesucristo nos lanza una propuesta extraordinaria desde esos momentos acerca del viaje de la vida cristiana. Y mencioné, el domingo mencioné unas palabras de William Booth, y dijo: el peligro de estos tiempos es un cristianismo sin Cristo, es una religión sin Espíritu Santo, es el perdón sin regeneración. Qué importantes palabras hacen eco en mi mente, Omar, porque es muy fácil el evangelio que predican hoy en día muchos. Predican solamente el perdón, pero no hay regeneración en la gente. No hay ninguna regeneración, es decir, no hay ningún cambio en la gente. Sí existe la emoción, la emotividad, lo almático, todo aquello que le impulsa a la gente a ser alguien, a hacer algo, a lograr algo, pero no hay una regeneración. No hay un cristianismo, pero sin el Espíritu Santo, un cristianismo que vive, light de otra manera. Entonces son palabras bastante interesantes que Jesús ya nos estaba advirtiendo de hace, obviamente, más de 2000 años, nuestro Señor. Pero la propuesta está aquí, hecha por Jesús. Si alguno de ustedes, me incluye a mí, quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Sí, y les da la opción. Él no los forzó, no les dijo renuncien, dejen todo. Les dice, si alguno de ustedes, y ya les había dicho la verdad también, les había dicho a qué iba, qué es lo que iba a suceder. Así que ellos no iban a ciegas, pues a ver qué pasa, ¿no? Ellos sabían, y si ellos tomaban la decisión de seguirle, sabían que estaban expuestos a tener el mismo final que él. De igual manera, Jesús sigue haciendo la invitación para todos aquellos y nos sigue diciendo, si alguno quiere seguir en pos de mí. Nos sigue preguntando a usted y a mí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos en los cuales seguir a Cristo ya no es nada fácil. Estamos hablando de tiempos en los que ya si hablas de la palabra, si mencionas las cosas que a Dios no le agradan, el mundo está confrontado ya con la Escritura. Quieren hacer todo a la moda, todo que no le duela a nadie, nuevas modernidades, nuevas maneras de pensar. Es un cristianismo sin Cristo. Sin Cristo. Es un cristianismo sin Espíritu Santo, es un cristianismo sin regeneración. Bien lo estás mencionando. Sí, simplemente seguir la moda, seguir el tiempo. Wow, bueno, no me gusta viajar al pasado, pastor, pero me acuerdo cuando era niño, la manera que nos enseñaban el cristianismo, la manera que se vivía la iglesia. Por algo dice la canción de Marcos Witt, que volvamos a las sendas antiguas, y canta esa canción muy, muy bonita, que en aquellos tiempos se oía más bonita y ahora se oye mucho más. ¿Por qué? Porque había cosas en las cuales nos llamaba, nos motivaba, nos animaba a vivir el verdadero cristianismo, la verdadera fe. Sí, por supuesto. Párense en las sendas nuevamente y pregúntense, ¿no? Párense en los caminos y consideren las sendas y vuélvanse a los caminos antiguos. Hermosas palabras. Pero ¿sabes por qué tanta confusión aspectos que has mencionado son muy ciertos, absolutamente. Sabes que eso me lleva a pensar y me lleva, mejor dicho, a las palabras de Pedro cuando Jesús les dice, voy a ser entregado. Pedro le dice a Jesús, ven para acá, maestro, puedo tener unas palabras contigo, dame un minuto. Y lo toma aparte Pedro. Ya nos imaginamos la escena, como Pedro, uno de los íntimos del maestro, lo aparta y dice, ven. Qué curioso es que es la primera vez que yo veo en los evangelios que un discípulo aparta a su maestro. Que es muy interesante, Omar, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción y pensamos que es discernimiento. Y mencioné las diferencias entre el discernimiento, ¿verdad? Y lo que es algo producido por el sentir o por los sentidos, por la vista, por el oído. Y nos dejamos llevar y pensamos que son cosas del Espíritu Santo, cuando no las son. Es interesante ese pasaje, me llama sumamente la atención,
por ese hecho y muchos otros que muchas veces leemos de corrido y los hemos leído muchas veces porque tenemos muchos años en el Evangelio, Omar, pero no los hemos comprendido. Y es la primera vez que yo veo que un discípulo aparta a su maestro y dice: Pedro, ven, Jesús. Ya me imagino a Pedro apartando al maestro para reconvenirle, decirle: oye, ten compasión de ti mismo. Pero ¿para qué vas para allá si ya sabes que te quieren matar? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Le buscas 3 pies al gato. Aguantémonos aquí un poco. Tomemos otra dirección. Mira, hay pueblos, hay villas, hay otros lugares, otras ciudades que te necesitan. Te necesitan más tiempo. ¿Qué necesidad hay de ir para allá? Entonces yo puedo imaginarme la charla de Pedro, aunque estamos en una transmisión de aquí en vivo. Pero me imagino, yo quiero que usted piense lo trascendental que es esto. Porque si lee el capítulo 16, no hace mucho, no sé si pasaron horas o pasaron días de un versículo a otro, pero no había hecho mucho tiempo en el cual Pedro tiene la revelación del Padre al decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús lo felicita. Ahora, aquí Pedro está apartando al maestro y le reconviene: no vayas, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dice simplemente: apártate de delante de mí, Satanás, porque no estás mirando las cosas de Dios sino las de los hombres. O sea, qué importante es para nosotros las palabras de Jesús, que muchas veces nosotros somos los que le causamos estorbo al Evangelio, estorbamos a una iglesia, estorbamos a un ministerio, estorbamos a alguien que Dios está usando, estorbamos en muchas cosas, creyendo que estamos hablando una verdad, y no lo es, porque para Pedro era verdad. ¿Para qué vas para allá? No hay necesidad. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón, humanamente en sí. sus sentidos tenía toda la razón, pero no en cuanto a propósito de Dios, no en cuanto al propósito que Jesús tenía. Jesús tenía ya algo planificado, ya un itinerario, una ruta a seguir, todo demarcado del cielo, y esto es lo que tenía que pasar. Es interesante que a veces nosotros nos adelantamos por vista, por oído, a muchas cosas y las acentuamos como si fueran verdad, aunque no lo son, y las vivimos como si fueran verdad y no lo son. Entonces es interesante las palabras, porque me lleva mucho a pensar a mí cómo Jesús simple y llanamente le dice Satanás a Pedro. Es interesante, Omar. La comparación que le hace en ese momento, o por qué lo llama así, es impactante. O sea, cómo el maestro se atreve a decirle eso a su discípulo, pero él sabía que no era propiamente lo que estaba hablando, sino que estaba tratando de impedir el propósito para el cual él había venido. Sí. Porque él venía a ese propósito, él venía a ser sacrificado, entonces no podía impedirse o cambiar el orden de las cosas de último minuto. Claro. Ya estaba escrito. Mira, solo Jesús puede llamarle a alguien Satanás. Porque lo conoce. Porque lo conoce. Ahora, nosotros como cristianos no podemos decirle a otro cristiano Satanás, porque se arma el merequetengue. El merequetengue. Solo Jesús puede decirle a alguien Satanás: quítate delante de mí. Ahora, humanamente y sabiduría de hombre, tuvo que haber otras palabras que Jesús hubiera utilizado para Pedro, Omar. ¿Cómo decirle Satanás a tu más íntimo colaborador, al que le acababa de dar las llaves del reino de los cielos, aquel que abriría las puertas para que el pecador entrara, los gentiles se arrepintieran? Aquella gran predicación en el libro de los Hechos capítulo 2, y 3,000 se arrepienten. Qué extraordinario. ¿Por qué Jesús no encontró otras palabras? Decirle: mira, Pedro, tranquilo, lo que he dicho, lo he dicho por esta causa, por esta razón. Mira, Pedro, o sea, encontrar otras palabras, no, sino simplemente y llanamente decirle: apártate delante de mí, Satanás. Qué terrible, me imagino qué terrible sabe haber sentido Pedro, Omar. Sí, o sea, con otras palabras, yo no. Se afligió. O sea, entonces yo no soy cristiano, se ha dicho Pedro.
¿Dónde he estado todo este tiempo que soy un vil pecador? Soy el vil diablo. ¿De qué me sirvió estar junto a ti, acompañarte, servirte? Sí. ¿De qué me ha servido sentarme a tu lado y para que me salgas con esto? Sí. O sea, si nos ponemos a ver y un poco a pensar y a repensar el acontecimiento, es un acontecimiento bastante activo, bastante fuerte a la vez, porque es un enfrentamiento. De una recomendación, de un consejo, se vuelve un enfrentamiento de pronto, a algo tenso, un momento tenso entre el maestro y su discípulo. Para romper la tensión, yo lo tomo de la siguiente manera. Es que Satanás es el que se opone, es el opositor, el que se opone a nuestra salvación, a nuestro bien, a la bendición, el que se opone entre nosotros y Dios, es el adversario, el que no quiere que conozcas tu propósito, no quiere que te vaya bien, no quieres que te desarrolles, que te desenvuelvas. Satanás se opone, es el que se opone simplemente. Entonces Jesús por eso le habla al que se opone. Vaya, no es Pedro el que se opone. Es influenciado por Satanás en sus palabras, ¿verdad? Y le habla a esas palabras. Apártate de mí, Satanás. En otras palabras, tú no eres Pedro el que me estás hablando. Porque si fueras Pedro, si fueras el Pedro espiritual, diría, maestro, yo voy contigo. Pero como eres el Pedro hombre, ¿verdad? Que se deja influenciar por algo más y le falta el discernimiento, entonces es influenciado, entonces se opone a las cosas de Dios, a la obra de Dios, tiene oposición al propósito de Dios. O sea, hay tanto que uno puede hablar y enseñar al respecto, que es algo muy rico, es algo, como le llaman, algo con grosura, así sabroso, que uno aprende y uno se examina a sí mismo y se pone uno a pensar, ¿cuántas veces yo me he opuesto a la misma obra de Dios en la cual estoy? ¿Cuántas veces te has opuesto o me he opuesto al ministerio que yo mismo realizo o que otro realiza? ¿Cuántas veces yo he desviado a otra persona que Dios lo quiere usar, pero por tratar de ser mejor y darle un buen consejo, soy simplemente Satanás en mis palabras? Es decir, soy un opositor y me alegro y me contento y tengo contentamiento en mí porque la otra persona no se realizó. ¿Y cuántas veces me he opuesto a mí mismo para que Dios cumpla el propósito en mi vida? Dios quiere usarme, Dios quiere usarte, y dices, no, es que no es tiempo, es que no estoy preparado, es que no estoy listo, hay alguien más, y tú mismo frenas el propósito de Dios en tu vida. Y a veces eres tú mismo tu propio enemigo. Tú eres el que te detienes. Los demás ven tus habilidades, Dios te las ha dado y Dios quiere usarte, pero tú mismo dices, no, es que todavía no soy suficientemente esto, me falta aquello, y frenas ese propósito de Dios en tu vida. Así que, ¿qué estás haciendo? Convirtiéndote en el opositor, en el Satanás de tu propia vida, y de pasada del ministerio en el cual te ubicas. Claro, ahora no es para que nosotros vayamos diciéndole Satanás a cualquier persona dentro de la iglesia. Imagínate, nos quedamos solos, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo se queda vacía, es diezmada completamente. No, es para que nosotros comprendamos lo que Jesús quiere decir y cómo nosotros muchas veces somos causa de desviamiento a otros o de oposición para que otros se realicen. Y al hacer eso, nosotros mismos estamos dañando la obra, nosotros mismos estamos deteniendo la obra de Cristo, porque estamos mirando la cosa de los hombres, las cosas de los hombres. Estoy mirando mi yo interno, el yo. Primero yo, después yo y tercero yo. Y no estoy viendo la obra de Dios, en qué beneficia a esta persona, aquella persona con su don que Dios le ha dado, cómo nos bendice, cómo nos va a aportar. No estoy viendo ese bien, no, me estoy oponiendo a que la obra avance, la obra se multiplique, la obra crezca, la obra se desarrolle. Me opongo con mis comentarios, me opongo con mis palabras, me opongo con mis actitudes. Vaya, esta es doctrina pura, Omar, y son palabras de Jesús a su propio íntimo Pedro. A ese que estaba ahí pegadito a él, el que lo conocía, y como dice usted, el que le había entregado las llaves del reino, y viene con esta frase que le debió doler, pero también lo debió entender,
¿Por qué? Porque después conocemos la vida de Pedro y es totalmente transformado. Es uno de los hombres más importantes en la vida cristiana, que nos dejó muchas enseñanzas y un ejemplo a seguir. Pero aquí hay algo también, pastor, en ese versículo y no hemos llegado y yo creo que el tiempo avanza. Bueno, quiero saludar a quienes se encuentran esta mañana conectados. Claro, sí. Ahorita vamos a esa parte especial que yo sigo con la duda. A veces detenemos el crecimiento de otros o estorbamos por egoísmo. Efectivamente, porque no queremos ver que el otro crezca más que nosotros. Ajá. El otro no puede tener un don mejor que el de nosotros y pum, empezamos a estorbar. Lupita Ramírez nos está viendo, Jackie Solís, Chayito Carlón, María Armenta nos dice, pido oración por mi hijo que está enfermo, tal vez lo van a operar, que el Señor lo sane y haga un milagro en su cuerpo. Martínez Coronado Lisbeth dice santo, algo llegó a su corazón, algo tocó su vida en esta mañana. Saludos y bendiciones desde La Habana, Cuba. Bendiciones. Así que un saludo para Alien Rojas Canizares. Saludos para Cuba, hasta la isla de Dios los ayude en este proceso que están viviendo, esa transición. Sí, oramos por su país. María Armenta nos pide oración también por Alfonso González. Muy buenos días, saludos desde Zacatecas, los escucho desde mi trabajo y pido oración por la señora Isabel Varela, que Dios tome el control de sus piernas. Está enferma. Eva Gómez nos está viendo. León pide oración por su primo Salvador Hernández. Bueno, tenemos pedidos de oración. Vamos a estar orando por estas necesidades. Bueno, aprovechamos oramos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a cada persona que está enferma y que necesita de tu intervención, la intervención divina de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra en este momento, para que traigas sanidad a estas personas, Señor, que están enfermas, aquellas personas que han puesto las peticiones, las han puesto, Señor, confiando en ti y por fe en tu nombre, de que tú eres un Dios sanador, eres un Dios de misericordia, un Dios de milagro. Nosotros oramos, nos ponemos de acuerdo, Señor, en este momento y declaramos salud, declaramos sanidad, declaramos victoria, declaramos todo tu bien sobre cada persona y declaramos cuerpos sanos en el nombre precioso de Jesucristo, ya que en la cruz del Calvario fue comprada nuestra sanidad y fue pagada totalmente en su totalidad. Declaro salud sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dice Daniel, aplica al ministerio en general. Qué buena plática y me encanta porque no lo había visto así. Estamos viendo las cosas como son. Estamos quitando el empañamiento que traíamos y estamos viendo la escritura como es. Así que quédese con nosotros. Esther León nos dice gracias, pastor. Lupita Ramírez nos dice amén en este tiempo y en este momento de oración. Hay algo que encontramos en la escritura, pastor, y que nos dejó un buen sabor de boca y nos hizo una aclaración este domingo, donde Jesús les dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Y les hace hincapié en tomar su cruz y síganme. No les dijo, vénganse, ayúdenme con mi cruz, vénganse, ayúdenme. No, les dijo, tomen su cruz. Cada uno tenemos diferente cruz. Sí, es importante eso, que a medida que nosotros pasa el tiempo en el cristianismo, aprendemos cosas nuevas. Vaya, no que sean nuevas, sino que siempre han estado allí. Lo que pasa es que no ha sido recorrido el velo en nuestro entendimiento, porque a veces nos enfocamos más, Omar, en los milagros de Jesús, y queremos un milagro y pedimos un milagro, que aprender de Jesús. Y para aprender de Jesús yo tengo que escuchar sus palabras. Tengo que ponerme a escuchar al maestro, qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, a quién lo está diciendo, con qué propósito, con qué fin lo está diciendo y cómo me lo está diciendo a mí en mi tiempo, en mi contexto, en mi edad, en todo. Entonces, es importante lo que has dicho, porque a través de los años teníamos una interpretación diferente, ¿no? Llevar la cruz de Cristo. Si cargáramos la cruz de Cristo no podríamos, Omar, porque fue demasiado lo que nuestro Señor llevó. Demasiado peso para nuestra humanidad. Demasiado peso. Isaías lo dibuja, lo plasma de una manera bastante cruenta, de manera que nosotros no podríamos con la cruz de Cristo tan pesada, excepto aquel Simón de Cirene que lo metieron a la vía dolorosa para que le ayudara a un trayecto del camino. Pero más que un madero, Omar,
Jesús llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, todas nuestras blasfemias, nuestra vida de pecado, toda nuestra forma y nuestra vida descarriada, Jesús la llevó en la cruz y cayó su boca. Más que un madero, la cruz de Jesús fue llevar todo el peso del dolor. Dice que lo llevó a cuestas de la cruz, sobre sus hombros tomó todas las cosas del Señor, pero el peso que le causó todo eso a nuestro Señor en la cruz del Calvario es demasiado. Cayó y no dijo nada, al contrario, dijo: todo está terminado, consumado es, está listo, todo ha sido pagado. Una cruz demasiado pesada, y nosotros, a causa de las palabras de Pablo, al decir, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado con Cristo, o ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En fin, no hemos entendido la otra parte que Jesús dice, que a cada uno se nos es dada una cruz. Ahora, ¿cuál es la cruz? Porque las diferentes traducciones que la gente puede leer en su Biblia, en su teléfono, busque diferentes traducciones y va a decir lo mismo, ¿verdad? Acerca de tu cruz o su cruz. Es decir, se está refiriendo a mi persona, a tu persona, a cada uno, no la cruz de Jesús. Tome su cruz, dice cada uno, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces, ¿qué sería la cruz? ¿Cuál sería mi cruz? ¿Cuál sería tu cruz? Es importante para nosotros poder o tratar de aclararlo. Bueno, serían las cosas, como dijo Jesús, cada día trae su propio mal. Serían las propias cosas que enfrentamos o que tenemos que pasar diariamente o en la vida. Todos pasamos cosas diferentes, y Jesús no es ajeno a las cosas que paso yo o que pasa usted. De ninguna manera, Él las conoce, pero son diferentes. Son diferentes en peso, en dimensión, en prolongación o en estados prolongados o más cortos, sufrimientos, lloros, en fin. Entonces, podría yo interpretarlo de esa manera, que eso es lo que Jesús está diciendo. Cada uno cargue las batallas de la vida diaria, o sea, tus propios problemas, tu propio peso que se te pueda acumular en la vida. Toma esa cruz, pero siguiéndome. Es interesante estas palabras, Omar, porque vaya, ¿cómo más lo podríamos interpretar? No es, lo dije, no es traer una cruz en el cuello, en la muñeca o en el pie, como un adorno o como un accesorio, ¿verdad? Que no tengo nada en contra de eso, por supuesto, ni que esté, vaya, en una casa, en la calle. Pero ¿cuál será entonces la cruz a la cual Jesús se refirió? Porque Él no se refirió a su cruz. Hubiera dicho: niéguese a sí mismo, tomen mi cruz y síganme. Pero dijo: tomen su cruz. Cada uno tiene sus diferentes batallas que afrontar en la vida. Esa es tu cruz. Ahora, aclaro, tu esposa no es tu cruz, o tu esposo. Ni tu cruz ni tu castigo. Ni castigo, ¿verdad? Ni tus hijos, porque ¡ay, qué cruz me tocó cargar!, ¿verdad? Sí. Hay madres que dicen de los hijos: ¡ay, este chamaco es mi cruz! Sí. O hay madres que se quejan y dicen: pues ¿a qué viene uno a la vida sino a sufrir por los hijos? Madres abnegadas, pero esa no es tu cruz, esa es una bendición para tu vida. La cruz es todos los problemas que vienen con el chamaco, claro, en la crianza, en el matrimonio. Esa es la cruz que te tocó, porque son experiencias de vida que te van a moldear y que tarde o temprano te van a llevar a una victoria. Sí, y además la cruz representa muerte. O sea, toma tu cruz, es decir, ¿a qué cosas tienes que morirte tú? Uh-huh. Por las cosas por las cuales tú tienes que morir, no son las mismas cosas por las cuales yo tengo que morir. Una es mi cruz y otra es tu cruz. Tú debes de negarte a ti mismo, yo también. Tú debes de tomar tu propia cruz y yo la mía. Y tú debes de ser crucificado en tus propias cosas, muerto al mundo en tu propia cruz, en tus propias cosas, y yo en las mías. Y una vez eso suceda, sigamos, le dice Jesús. Entonces ustedes estarán aptos para seguirme. Pero nadie pretenda haber tomado la cruz sin negarse, porque al tiempo se descubrirá. O nadie puede negarse a sí mismo y pretender tomar la cruz, tampoco, porque la cruz de pronto le será muy pesada, y entonces veremos, y él mismo verá en su vida, que su negación no fue suficiente. Le era necesario morir en esa propia cruz que Jesús le dijo. Entonces es interesante, es un juego de palabras interesante, que por más que tratamos de detenernos y tratar de explicarlo, yo creo que apenas escribirlo,
porque al escribir se ordena más el pensamiento, sí, se acomoda y cosa se acomoda por cosa por cosa. Lo podríamos dar una mejor definición. Sí. Pero lo importante es entender, Omar, que muchos años hemos malinterpretado estas palabras. Y otra cosa, pastor, es que de repente queremos ayudarle a los demás, sí, con sus cruces. Vamos, sí, cargando cruces ajenas. Sí. Vamos cargando el problema de la vecina, los problemas, sí, de la comadre, cargando situaciones y dificultades de otros. Y resulta que llevamos más cruces que un panteón. ¿Por qué? Porque vamos agarrando de todo el mundo. Sí. Y la nuestra la dejamos, la descuidamos. Estamos tan enfocados en cargar las cruces de los demás que nos olvidamos de cargar la nuestra y avanzar con la nuestra, con nuestra vida, nuestras experiencias personales y no las experiencias de los demás. Sí. Dicen por ahí, nadie aprende en cabeza ajena. Y a veces queremos las cosas que no aplicamos en nuestra vida, queremos ir aplicándolas en las vidas de otros. Es que deberías hacerle así, deberías vivir así, deberías buscar así, pero yo no he hecho nada de eso. Entonces yo debo primero aprender a cargar mi cruz, vivir y caminar mi ruta y dejar que el otro también aprenda. Puedo estar ahí al lado para ayudarte, para aconsejarte, para darte fuerza, que te levantes con ánimo y con valentía para seguir avanzando, pero no puedo cargar tu cruz. Sí, y yo creo que es un complemento. Mencioné a Pablo, las palabras del apóstol Pablo, pero yo creo que Pablo nos lo dijo, pero tal vez no nos lo explicó a lo que Jesús quería decir. Es decir, Pablo lo está aplicando en su propia vida. Él está diciendo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Es decir, en mi propia cruz. Es una semejanza a la vida de Cristo, al padecimiento de Cristo. Yo tengo mi propia cruz en la cual yo también estoy crucificado para el mundo, estoy muerto para el mundo. De tal manera que las cosas que ahora vivo en la carne, las vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, qué extraordinario es poder uno tratar de entender las palabras de Jesús, y en este caso aunar a las palabras de Pablo, que él tenía sus propias luchas, sus propias batallas a las cuales él se estaba negando, diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen hacerlas. Entonces, yo todo lo puedo hacer, dijo Pablo, pero no todo me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ya me negué a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy cargando mi propia cruz, que quiere decir que yo estoy muriendo a mis propias cosas que me quieren detener en el propósito de estar juntamente con Cristo a semejanza y parecerme a Él. Entonces, es interesante las palabras que se usan, pero bueno, hay que leer con cuidado la palabra de Dios. Y no dice la cruz de Cristo, dice su propia cruz. Tu cruz es diferente a la de tu esposo, a la de tu esposa. La de tus hijos es diferente a la tuya. A la de tus hermanos en la iglesia donde te congregas es diferente. Cada uno tiene su propia vida, sus propios problemas, su propio mal, dijo Jesús. Cada día, que son su propia carga, son sus propias tentaciones, son sus propias obsesiones, son sus propias cosas que lo atraen, a las cuales tiene que morir en su propia cruz y morir así para Cristo. Así es, wow, hermosa enseñanza. Así que hoy hemos aprendido algo muy rico de esta palabra. Sí. Esto es doctrina, esto es palabra para que usted sea edificado en su vida cristiana y su vida realmente sea transformada. Me recuerdo, pastor, cuando estábamos en el seminario con el pastor Neff y la pastora Gladys, y recuerdo cuando íbamos a empezar a estudiar los evangelios y dice, aquí vamos a conocer al verdadero Jesús. Y nos dijo, despójese de todo lo que le habían contado de Jesús. Sí. Ahora vamos a descubrir a Jesús. Conocimos a ese Jesús con carácter, ese Jesús, su vida, su viaje por esta tierra, el propósito por el cual había estado, pero también su personalidad, sí. Cómo era ese Jesús que estaba sentado con los 12, ese Jesús que vino y le metió una regañada a Pedro, sí. Ese Jesús que entró abruptamente allí al templo. Conocimos a ese Jesús. Y es lo que estamos tratando de que usted conozca a través de las enseñanzas con nuestro pastor Nehemías. Es eso, que usted conozca la doctrina, que conozca las escrituras como son y por qué se dijo, quién lo dijo, en qué momento, y no simplemente pasar de vuelo.
Le comentaba al pastor de que en los años que llevo de vida cristiano apenas me doy cuenta también de esa parte, tome su cruz, y no era tome mí. Y también corría las escrituras a buscar si decía su cruz o mi cruz. ¿Y qué es eso? Que simplemente habíamos leído la palabra, pero no la habíamos entendido. Así que estas enseñanzas, estos devocionales están deliciosos para quienes se toman ese tiempo de quedarse sentados a disfrutarlos. Sí, y el propósito, Omar, es de que seamos mejores cristianos. Sí, una mejor vida cristiana. Isaías habla y dice, el murmurador, la persona que murmura, la persona que chismolea, es falto de doctrina. Ahora, escúchelo y búsquelo. Isaías lo está diciendo. No lo dijo Jesús, no lo dijo Pablo, quien definió y estructuró la doctrina cristiana. Isaías el profeta lo está diciendo. ¿Y qué es doctrina? Es enseñanza. Fíjate nada más. Qué extraordinario. Ahora, ahí se las dejo de tarea. Envuélvanla. Y como les dije el domingo, llévesela para su casa. Y en su casa la desenvuelve y la examina nuevamente. Entonces es extraordinario. La palabra de Dios es hermosa, es rica, y es para hacernos mejores cristianos. Entre más usted conozca, debe de ser un mejor cristiano. Sencillo. Y no es que entre más conozca, más sé, más me siento, más me creo, ¿no? Entre más conozco, más me doy cuenta que me falta mucho por aprender de la palabra de Dios y descubrir más para seguir aprendiendo acerca de lo que Dios nos dejó en las Escrituras. Sí, así es. Bueno, está muy rico. Dice Daniel Segovia, Pedro estaba estorbando el ministerio de Jesús, y así pasa muchas veces con nosotros. Aprendí algo nuevo, por eso es bueno negarse a nuestro egoísmo y dejar que otros crezcan o vivan su vida conforme al plan de Dios. Esther León dice, amén pastor, el crecimiento duele, pero es para hacernos mejores siervos. Bendito seas Dios, gloria y honra a ti mi Señor, nos dice Chayito Carlón. Está recibiendo esta palabra, está recibiendo esta enseñanza que está muy, muy rica. Mejores cristianos, Dios está buscando mejores cristianos cada día, verdaderos hombres y mujeres que estén dispuestos a seguir amando al prójimo como a sí mismo. Así es. Bueno, es un tema muy rico y muy extenso acerca de el viaje de la vida, ¿no? Y el viaje de la vida cristiana, para poder estar una vez allá con Él, como dijo Jesús en Juan 16, allá en los lugares que Él se adelantó a preparar para nosotros mientras estamos en esta vida cristiana, en las cuales obviamente sabemos que en este caminar muchos desertan de la vida cristiana. La fe de muchos se acaba, se corta. ¿Por qué será? Tal vez porque no se negaron a sí mismos como pretendían delante de los demás. ¿Por qué será? Tal vez porque no supieron cuál cruz cargar, o cargaron muchas cruces y fueron abrumados. ¿Cuál será la respuesta? ¿O quisieron cargar la cruz de Cristo en su tiempo de cristianismo y no se dieron cuenta que la cruz de Cristo es demasiado pesada y que ningún ser humano la puede llevar? ¿Cuál sería la razón por la cual muchos ya no están en la fe, por la cual muchos desertan en nuestros tiempos? ¿Cuál será la verdadera razón? ¿Habrá compromiso? ¿Habrá negación a ellos mismos? ¿O simplemente no pueden con la cruz? ¿O están tratando de cargar su cruz pero no negándose a sí mismos? ¿O hacen una cosa o la otra? No. Nadie puede tener el corazón en dos lugares. Es compromiso, es decir, negación a sí mismo, y la cruz. Son dos elementos importantes para poder seguir a Jesús. Nadie lo puede seguir con un elemento solamente, Omar. No, es negarse totalmente. Sí, o estás o no estás, porque el cristianismo no es como las estaciones del año, no es por una temporada, no, es para siempre. Así que busque cuál es su cruz, cárguela usted mismo, sométase a ella, niéguese a las demás cosas, como dijo Pablo, yo todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene, yo no me voy a dejar dominar de nada de lo que quiera tomar dominio de mí, yo me voy a negar a eso, así que yo estoy muerto juntamente con Cristo. Así que bueno, es un tema bastante extenso y bastante lindo. Dios le siga a usted revelando y enseñando mientras nosotros hablamos su palabra. Bueno, pues sin más, ¿el tiempo se nos fue? Se nos fue el tiempo, pastor. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarle que lo esperamos el día jueves en Conversaciones. Tenemos historias que contar que seguramente van a ser de mucha bendición para su vida, testimonios que nos edifican
No se lo pierda, 7 de la tarde por Facebook Live. Y también el domingo lo esperamos en punto a las 9 de la mañana. Llegue temprano para que venga y reciba ese tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Domingos, 9 de la mañana aquí, Centro Libre Cristiano, su lugar de bendición. Sin más, bueno, Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.